Buenas, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles en nuestro programa número 29. Quiero agradecer a Cabaña y Cancha Sintética Don Pancho, que está ubicado en la parroquia Huapán, a Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, y a PC Plus. También en esta ocasión agradecer al doctor Víctor Miguel Crespo, que ha sabido aceptar la entrevista y acogernos en su consultorio. Doctor, muchas gracias y bienvenido a la entrevista en Perfiles. Sí, muchas gracias a ustedes por esta agradable sorpresa, por esta oportunidad de hacer una entrevista en su importante programa que entendemos tiene una amplia sintonía por parte de las personas que pueden ver no solamente dentro del país, sino fuera del país. ¿Cómo ha pasado, doctor? ¿Cómo está? Bien, cumpliendo mi actividad desde hace algunos años que dedico mi vida a lo que es la parte profesional y obviamente también a la docencia. Soy profesor desde los inicios de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Azogues. Realmente actividad que nos enorgullece porque tenemos la suerte de haber formado ya a 7 costes de médicos que están ya cumpliendo actividades profesionales en varios hospitales, centros de salud. Muchos de ellos han conseguido ya una especialidad o se hayan cursando posgrados dentro del país y también en el exterior. Esa es una satisfacción muy importante de un médico, el cumplir esta parte del juramento hipocrático, que es el de enseñar la medicina para seguir precisamente los pasos éticos y morales en el ejercicio de esta profesión. ¿Y si se ha hecho atender por alguno de sus alumnos usted? Bueno, no aún todavía, no aún, pero bueno, espero primero no necesitar un médico, pero si lo necesitaría y un estudiante que yo haya preparado es quien tiene la oportunidad o quien tiene la obligación de atenderme, pues obviamente para mí sería muy satisfactorio. Le comento que ya hay algunos médicos en donde yo voy a ser profesor ya de una segunda generación, es decir, de los hijos de estos médicos, y realmente eso es satisfactorio porque ser docente no solamente es enseñar lo que está en los libros. Los estudiantes tienen acceso ahora a una de las bibliotecas más grandes de la humanidad, que son las bibliotecas virtuales, porque allí están los últimos avances de hace una semana o de hace un mes. Pero el docente de medicina tiene la oportunidad no solamente de enseñar lo que es la teoría o lo que está en los libros o lo que están en los artículos, sino tiene la oportunidad de compartir lo que son sus experiencias personales, sus experiencias profesionales, sus propios trabajos de investigación que se están realizando con los estudiantes. Y entonces eso es realmente gratificante y que uno obviamente va viendo a lo largo del tiempo estos frutos. ¿Cómo era enseñar antes y cómo es enseñar ahora? Bueno, la educación médica ha cambiado muchísimo en estos últimos 10 años, diría yo, en el sentido de que la enseñanza de la medicina se ha ido profesionalizando. Nos hemos preparado para ello, seguimos un posgrado en lo que es educación universitaria, en docencia universitaria, y eso nos ha permitido adquirir nuevas destrezas, nuevas actitudes, nuevos métodos para la enseñanza de la medicina. Hasta antes, enseñar, cuando yo fui estudiante de medicina, el profesor era el dueño de su cátedra y él decía lo que había leído en los libros y compartía también sus experiencias. Actualmente la enseñanza de la medicina desde el año 64, en que se implantó en Harvard, la enseñanza de la medicina es en donde primero se aplicó lo que es el método problemático de la enseñanza, del aprendizaje, es decir, poner el problema médico para que los estudiantes aprendan a resolver sobre la marcha lo que son las enfermedades, que eso es un problema de la medicina, las enfermedades. Entonces, eso nos permite que obtengamos mucho mejores resultados porque estamos haciendo una enseñanza práctica de la medicina en donde a base de simuladores
en donde a base de reactivos, en donde a base de videos, nosotros pues le damos la oportunidad de que sea el propio estudiante el que resuelva los problemas médicos, y quien resuelve un problema nunca se va a olvidar de cómo lo resolvió. ¿Y cómo, bueno, ya nos cuenta esto, y cómo era el comportamiento de los alumnos antes? Antes eran más sumisos, si es que cabe el término, ahora son más rebeldes, ahora hay más atrevimiento por parte de los estudiantes en el buen sentido. No, para nada. Yo pienso que una de las bondades de la Universidad Católica en lo que tiene que ver la relación de estudiante-docencia es precisamente ese respeto mutuo que existe entre el docente hacia el estudiante y, por obvias razones, del estudiante hacia el docente. Esta es una caracterización que ya no se va viendo mucho en otras universidades. Aquí en la Universidad Católica, todavía cuando el docente ingresa al aula de clases, los estudiantes se ponen de pie. Como en el colegio. Cuando el estudiante ingresa al aula, se saca su gorra o su sombrero, se saca para asistir, es decir, guardando las normas de urbanidad que Carreño nos enseñó desde hace muchos años. ¿Pero porque usted les obliga o porque ya es costumbre de ellos? No, eso es porque está enmarcado en el comportamiento dentro de la universidad. Y por más que vengan otros estudiantes de otras universidades, ellos obviamente siguen esta corriente que se mantiene. Y por supuesto también el docente es un respetuoso de lo que son las libertades de los jóvenes. Dice que lo mejor que puede hacer un docente es explotar esa potencialidad que tiene el joven para poder resolver un problema, es explotar las iniciativas de esa potencialidad que realmente es innata en las personas, y que el docente, el profesor, lo que tiene que hacer es conducir esta inteligencia que él tiene, esta capacidad que él tiene, para que pueda formarse en la profesión que él escogió. Como docente, ¿cuál es la experiencia más dura que le ha tocado pasar? Bueno, la verdad no son experiencias que todo el tiempo están pasando, cuando lamentablemente un estudiante no reúne las condiciones para ser promovido. Eso es duro sufre para el cuando docente. hace perder el ciclo. Así es, cuando un estudiante no ha aprobado el ciclo, y yo me pongo en el lugar del Pero estudiante. no les ayuda. Es que ayudar ¿en qué? Ayudar es enseñarles. Ayudar no significa no regalarle los puntos. Nosotros enfrentamos una carrera, hoy tuvimos justamente un taller sobre esto, y yo manifestaba una cosa. En todas las partes del mundo, la enseñanza de la medicina es lo más exigente. Si usted quiere irse en Estados Unidos y quiere revalidar un título de abogado, pues tiene que seguir un curso, aprende los nuevos códigos, y no es demasiadamente complejo el hacerlo, o cualquier otra profesión que lo pueda hacer. Pero si quiere revalidar un título de médico, sí que es una cosa complicada. Muchas veces les lleva 12 a 15 años a un joven médico para revalidar. ¿Por qué? Porque son sociedades que exigen precisamente estas profesiones que tienen que ver con la salud y la vida de las personas, porque en la medicina está la responsabilidad de manejar una vida de una persona, porque no solamente un acto dañino se puede realizar de comisión, sino también de omisión. Y entonces es por ello que yo pienso que las carreras que tienen que ver con la salud y la vida son carreras que tienen que ser exigentes para que aquellos que son promovidos reúnan el máximo de condiciones. Pero a sus alumnos porque les dice eso estamos de ahí, viendo. les Así dice es. el mismo, lo que nos acaba de decir. Exactamente el mismo discurso. Pero ¿y ellos que qué le me dicen? está oyendo. Ellos le deben interrumpir y decirle: no sea malo, ayude. No, pues, ventajosamente los años de experiencia en la vida profesional, en la vida de docente, me han enseñado primero que hay que mantener el respeto mutuo, y segundo lugar, que les he dicho a ellos, lo peor que pueden hacer es hacer un fraude o tratar de engañarse a ellos mismos tratando de ganar un título que no se lo merece. Lamentablemente ahora
el Estado, ventajosamente, digo, el Estado tiene sus normas, como todo país civilizado, en donde una vez que se recibe de médico, que se gradúa de médico, debe aprobar un examen de habilitación que le permita ejercer la medicina. Eso es en todo país del mundo. El médico tiene que dar un examen estatal para que pueda ejercer la medicina. Porque las universidades podemos tener fallas, y como usted mismo lo está ejemplarizando, hay estudiantes que pueden haber ganado un ciclo, una carrera, porque a lo mejor le rogaron al profesor, o porque a lo mejor con el profesor congeniaron, qué sé yo, tantas circunstancias. Eso no es hacerles un favor, eso es hacerles un daño, porque se van a quedar atrapados sin poder aprobar un examen de habilitación, y el título les va a servir quizás para tener en su casa, pero no les va a servir para ejercer una pasión, que es la pasión por la medicina. Y otra anécdota, ahora un poco más divertida, más jocosa, se podría decir, que usted ha tenido en clases con uno de sus alumnos o en prácticas. ¿Recuerda alguna? No hay una cosa realmente que valga la pena contarla, pero yo pienso que toda clase tiene que nacer de una empatía entre el estudiante y el docente. Cuando uno les nota que los estudiantes están cansados porque tiene un tema árido, un tema que a lo mejor no es muy agradable. ¿Usted le toca hacer las veces hasta de papá a veces o no? Bueno, no de papá, o no llegan a la confianza de contarle que esto me está pasando. No, pero yo, por ejemplo, sí hago las simulaciones en clase con los estudiantes para hacer un examen físico o para enseñarles cómo es un síntoma. Entonces, un poco para distraerles, llamo a ver quién quiere ser modelo de la clase para hacer la simulación. Entonces, ese tipo de cosas. Pero que me haya pasado alguna anécdota importante, tal vez 2 veces en mi vida he tenido que echar a los estudiantes de clase porque no tuvieron un comportamiento adecuado, porque no se concentraron lo suficiente y se pusieron a molestar o a fastidiar al que estaba de lado, pero nunca más. Realmente no tengo para quejarme. La relación que he tenido con mis estudiantes, con los alumnos, ha sido de lo mejor. Tengo las mejores experiencias. No tengo realmente nunca un sinsabor en este sentido, y más bien satisfacciones de verles a mis estudiantes graduados. Algunos de mis alumnos son colegas, profesores de la universidad, porque han hecho sus posgrados, y eso realmente es satisfactorio porque son docentes de muy buen nivel dentro de la universidad y que fueron formados en esta misma carrera de medicina. Doctor, y entre amigos y todo el ambiente que usted genera en la universidad, ¿algún apodo que le hayan puesto que usted conozca? No, que yo conozca, no. ¿Nunca le han dicho? No, para nada, no. Yo me enteré de uno por ahí, con todo el respeto le voy a decir, le dicen oso. Bueno, tal vez por mis facciones, puede ser que sí. ¿Nunca le han dicho? No, nunca realmente, primera vez que escucho. Bueno, eso me comentaron a mí. Doctor, y ya retrocediendo un poco en retrospectiva hablando, ¿cómo nace su amor a la medicina? Vamos desde el inicio, su infancia, ¿cómo es, cómo se desarrolla, en dónde crece? Bueno, yo nací, crecido, he vivido aquí en Azogues. ¿En qué barrio? En este propio barrio, se llama el barrio de La Suay y la Matobelle. Mi padre fue médico, el doctor Víctor Miguel Crespo Ochoa, y quizás eso inspiró mi carrera, pero cuando yo desde tempranos años, mi padre salía a atender en los campos porque no había la medicina rural, salía a atender en los campos, yo le acompañaba, y yo a los 12 años ya ponía inyecciones, y a los 13 o 14 años yo sabía tomar presión arterial y estaba siempre metido dentro de lo que es la parte médica. O sea, ¿usted jugaba de niño a ser doctor también? Bueno, no había el juego a ser doctor, sino que me crié en un ambiente donde el médico había muy pocos médicos en Azogues. Mi padre, el doctor César Morín Espinosa,
el doctor Leoncio Cordero y no más. Después vinieron otros médicos más jóvenes como el doctor Romero Castañer, el doctor Humberto Rodríguez, el doctor Hugo González, pero eso ya fue posterior. Y entonces eran los médicos que tenían que atender a todos los ciudadanos de Azogues y de sus parroquias. Entonces por ello que yo acompañaba a mi padre a la parroquia de Cojitambo, a la parroquia de Elej, a la parroquia de San Miguel, a la parroquia de Javier Loyola, Chuquipata, precisamente donde daba atención los días miércoles y los días viernes. Entonces, eso me hizo que yo verdaderamente no tenga para nada haya pensado en otra profesión que no sea en la medicina. Y es así que en el año 70 pues yo me fui a la ciudad de Cuenca y allí tuve que radicarme como cerca de 10 años, 12 años, porque hacer la carrera de medicina, que eran en esa época 7 años, luego el año de medicina rural eran 8, y 3 años que eran de la especialidad de la residencia médica, pues fue una carrera de 11 años que había que cursar en Cuenca. Y luego después, cuando ya obtuve mi título de especialista, entonces me radiqué aquí en mi ciudad, que es de donde salí y que nunca pensé en abandonar hasta el día de hoy que vivo aquí en la ciudad de Azogues. Doctor, ¿en qué colegio, en qué escuela y en qué colegio estudió? Bueno, yo estuve en el Jardín María Montessori, que comenzaba sus actividades, y la escuela la hice en la Escuela Emilio Abad, precisamente, y el colegio en el Colegio Juan Bautista Vázquez. Los estudios universitarios en la única universidad que había en Cuenca, la Universidad Estatal. Además, en el Ecuador solo habían en esa época 3 universidades, que era la Central de Quito, la Universidad de Guayaquil y la Universidad de Cuenca, y la Católica de Guayaquil. Me parece que existían como universidades, pero facultades de medicina solo en las 3 ciudades, y entonces obligadamente la teníamos que hacer en Cuenca. ¿Y cómo era usted en la escuela y en el colegio? ¿Era así mismo como dice que es de maestro, serio, estricto, bien formado, o era rebelde? No, para buen nada, sentido. para nada. Mis compañeros todavía me recuerdan y nos reunimos siempre, cada 3 meses, nos reunimos con mis compañeros de colegio al menos, y ellos siempre dicen, bueno, no puede ser si eras tan serio y eras tan formal en el colegio. A veces yo les llamaba un poco la atención cuando se salían de la parte normal, y eso entre compañeros es a veces incómodo porque... ¿Te parecía papá usted? No tanto, sino que más bien piensan que uno está tratando de ganar... Cepillo. Exacto, de ganar notas del profesor. Pero ese es el marco en el que uno se crió y en el que uno se mantuvo siempre. Sin embargo, tenemos una relación tan buena con mis ex compañeros que siempre estamos recordando esas anécdotas de la época, pero para nada yo fui muy indisciplinado, no, todo lo contrario. Me da la satisfacción que fui el mejor egresado de la escuela, del colegio, en la universidad. Bueno, no fui el mejor, pero estuve entre los primeros. Y eso es porque le pusimos fuerza, le pusimos ñeque, que yo siempre les digo a los estudiantes. Lo importante es llegar, es ponerle el empuje para llegar y saber que uno puede llegar. ¿Ya quiénes recuerda o con quienes todavía tiene amistad de sus amigos del colegio? Bueno, son varios. El doctor Polo Izquierdo, por ejemplo, fue mi compañero de colegio. El señor Iván Ávila, el señor Franklin Robles, doctor Franklin Robles, él vive en la ciudad de Quito. El economista, el doctor Marco, también el doctor Jara, que es dentista, vive en los Estados Unidos. Muchísimos compañeros que todavía viven aquí en la ciudad y con los que mantenemos siempre una cordial relación de amistad. Nos reunimos muy frecuentemente para compartir estas experiencias. Bueno, tomamos a veces comemos algo, también de repente una cerveza. O sea, sí toma usted. Muy poco. La verdad no es mi fuerte el licor, porque yo digo, en la vida todo tiene
una época, ¿no? ¿Y en qué época fue la suya? La juventud siempre, el joven es tiene más libertad para salir de fiesta o para tomarse unas copas, a pesar de que nunca fui al exceso, pero bueno. ¿Nunca se emborrachaba? No, la verdad no, embriagarme no, pero bueno. ¿Cuál es la que más recuerda de esas casi embriagadas? Tantas veces que uno ha tenido la oportunidad de estar en fiestas y la verdad que no recuerdo una en especial, pero es simpático, es parte del desestrés inclusive, el tomarse un licor, una copa sin llegar al exceso, no solamente porque le saca del contexto de la personalidad del individuo, sino porque además es nocivo para la salud. Entonces, por las dos cosas. Pero es bueno, entonces, dice usted. Sí, bueno, o sea, si lo dice un médico, hay que hacer caso. Así es, no olvidemos que un buen vasodilatador de las coronarias, que son unas arterias que riegan el corazón, es el whisky, por ejemplo. Dice, si alguien está con un asunto de dolor del pecho, hasta que un médico le vea, vale que tome un poco de whisky, porque es un vasodilatador de las coronarias, el licor, el alcohol, el whisky especialmente. Entonces, no, eso no quiere decir que tengamos que buscar en el licor el alivio de las enfermedades, para nada, pero de vez en cuando. ¿Cuál fue la última vez que se pegó los tragos? Sí, serán tal vez creo que hace unos 2 años aproximadamente. Y de ahí, no, la verdad no. Doctor, ¿y ya usted sale a la palestra pública, digamos, si cabe el término, cuando es director en el Hospital Homero Castañer Crespo? Así es. Nosotros estuvimos, una vez graduado, terminado la especialidad que la hice en Cuenca, vinimos a trabajar aquí y se nos presentó la oportunidad de trabajar en el Hospital Homero Castañer. Ya llevaba ese nombre el Hospital Homero Castañer porque antes de ello el hospital se llamaba 3 de noviembre, el antiguo hospital donde es ahora la policía. Y entonces entramos a trabajar porque Azogues estaba sin médicos. Realmente los médicos de cierta edad ya se habían ido muriendo y otros ya se habían jubilado. Y entonces venimos una nueva generación de médicos a trabajar aquí y pues encontramos fácilmente trabajo dentro del hospital. Igualmente no tenía, el director del hospital era un médico que venía de Guayaquil y que estaba solamente un tiempo aquí en la ciudad. Entonces se me propuso a mí que acepte la dirección del hospital. En principio no acepté porque consideré que faltaba algo, que faltaba experiencia, que no tenía la suficiente experiencia. Pero a la final me convencieron de ello. Y realmente entré de director en el año 1981 en el hospital antiguo, en el hospital 3, bueno, ya se llamaba Hospital Homero Castañer. Crespo, no tiene relación con... Así es, el doctor Homero Castañer Crespo es primo hermano mío. Entré a trabajar en el hospital ya como director y me tocó la difícil tarea de culminar lo que es el hospital. Estaba medio construirse, estaba paralizado el hospital, la construcción del Hospital Homero Castañer porque no habían fondos del gobierno para poder concluir la construcción. Entonces tuvimos que gestionar en esa época, era el gobierno de Jaime Roldós, con el doctor Eduardo Rivas, que era representante, gestionamos que Roldós nos diera el dinero que se necesitaba en esa época, algo así como $120,000, que era $120,000, era en valor en dólares, que se necesitaba para reactivar la construcción del hospital, y logramos concluir la construcción del hospital, un hospital que vino con una tecnología completamente nueva. Era un hospital con un sistema que se llamaba llave en mano. Esta compañía italiana construyó el hospital, la compañía le equipó el hospital y entrenó a la gente.
Entonces, eso fue una gran cosa que lo hicimos porque fuimos haciendo ciertas adecuaciones al hospital para irle acoplando a nuestras necesidades. Y ese hospital el 28 de mayo de 1982, se inaugura el Hospital Homero Castañer de nuevo. Homero Castañer realmente como una cosa muy nueva. Para empezar, era el único edificio en la ciudad que tenía ascensor. Tenía todos los sistemas de cocina, eran a base de vapor. Tenía un sistema de oxígeno que era un oxígeno centralizado. Ya no se necesitaban cilindros de oxígeno, sino era una central que... En esa época no se robaban el oxígeno como hubo los rumores de... No, y entonces eso fue un reto. En el hospital antiguo éramos 110 empleados y para poder trabajar ese nuevo hospital se debió crear más de 200 cargos, como 300 personas, que ha sido una de las cosas más difíciles, el guiar y el conducir grupos humanos dentro de una entidad. Y obviamente lo pusimos en buena forma el hospital. Siempre estuvo a la vanguardia de los hospitales públicos en el Ecuador. En el año 84 ya fuimos declarados un hospital, uno de los mejores. Situación que se ha mantenido siempre en el hospital. Y permanecí en el hospital hasta el mes de octubre del 2011, que ya salí definitivamente de la institución para dedicarme a otro tipo de actividades. ¿Qué fue lo más duro que le tocó afrontar en el hospital? Aparte de lo que nos comenta de tomar la batuta para culminar la construcción de la nueva infraestructura. Bueno, lo más duro que me ha tocado enfrentar al hospital ha sido siempre la carencia de recursos. Los gobiernos que se iban sucediendo, lo menos importante siempre ha sido la salud, antes como ahora. Y lamentablemente eso podía ahogar a las instituciones. ¿Por qué salimos nosotros? Porque concienciamos a la gente que debemos contribuir quienes puedan, con un criterio de autogestionar lo que son los recursos. El hospital tenía de inicio 6.500 metros cuadrados de construcción y en el año 2011 tuvo 10.000 metros cuadrados de construcción. Y todos me van a decir, pero todos esos son aportes del gobierno. Nunca el gobierno nos dio dinero, jamás. Todo dio, ese hospital creció y se mantuvo con la contribución de la gente de Azogues y la provincia de Cañar. Que quien tenía un sueldo de $300 apostaba 20 centavos por su consulta médica, y que quien tenía un sueldo de $1.000 apostaba $5 por su consulta médica. Esos son los principios básicos de la salud en todo el mundo, 2 principios básicos que son los que procuran un sistema de salud óptimo. El uno se llama la solidaridad, ¿cierto? ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es que yo tengo que pagar por el que menos tiene, el que más tiene paga por el que menos tiene. Y el otro principio que se llama de equidad. La equidad no significa igualdad, porque no puede tener el mismo derecho de recibir gratis la atención médica quien gana $2.000 mensuales que quien gana $300 mensuales. El que gana 300 tiene más derecho a recibir gratuito lo que es la salud. Eso se llama equidad. Eso no significa igualdad. Eso es equidad, a cada quien lo que le corresponde. Son los principios básicos de un sistema de salud en el mundo. Cuando usted se va a Estados Unidos, claro. Cuando se va a Europa, claro. Usted recibe la atención médica gratuita en los países. ¿Pero por qué? Porque usted está apostando cada vez. Y si usted gana una remuneración de $10.000 al año, está apostando 4.000. Pero si solo gana $1.000, está apostando 400. Esa es la solidaridad. El que más tiene, paga por el que menos tiene. Entonces, eso nos ayudó para que el hospital aprendiera a subsistir. Y por ello que este hospital siempre estuvo arriba. No le agobió las crisis económicas de los gobiernos de turno, porque tenía un fondo solidario. ¿Hasta cuándo? Obviamente hasta el año 2011, en que yo salí, pues ahí vino nuevas políticas estatales, en donde vino la gratuidad total de la salud, que
obviamente ha sido ventajosa mientras el Ecuador tenía recursos para poder subsidiar la salud. Entonces había petróleo a buen precio. Claro, y ahora en cambio se va notando lo que es la deficiencia en la economía, que va haciendo que los servicios de salud cada vez sean menos accesibles. Mire, estamos viendo estupefactos cómo llega un buque americano y la gente se atropella por recibir una atención médica de especialidades generales, como cirugía, como ginecología, como obstetricia. Ahora va a llegar un buque chino, ya no hay cupos para atenderse. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en el Ecuador es inaccesible. Es inaccesible porque es insuficiente, porque para usted atenderse en el hospital tiene que pasar 3 o 4 filtros. Si quiere atenderse en la Seguridad Social, tiene que irse al CRIE, y el CRIE le da un turno para 8 días. Hasta eso busca la medicina privada, que es de costo alto, siempre ha sido costo elevado. O se automedican, que es peor. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que eso se llama inaccesibilidad de la salud. Cuando se entendía que con tanto dinero que invirtieron en la salud, la accesibilidad iba a ser mucho mayor que la que existía. El costo de la atención médica en el 2006 fue de $35 por persona y en el año 2017 el costo llegó a $65 por persona y la gente no puede atenderse. Entonces, esos son lamentablemente lo que ha pasado en la salud. En vez de mejorar lo que son los sistemas hospitalarios de salud, se empezó a entrabar el acceso de las personas a los sistemas. Y no solamente pasa eso en el Ministerio de Salud, sino lo está pasando en la Seguridad Social. Estamos viendo, ustedes que son probablemente afiliados, saben cuántas barreras tienen que cursar para poder llegar a lo que es una atención final de su salud. El no existe turnos, el agendamiento para 2 meses, el no hay cama, o el no hay insumos, no hay medicina. Eso es pan de todos los días. Y que precisamente esto que acaba de pasar con los buques, hospitales que llegan, es una muestra de la inaccesibilidad que están los servicios públicos para los ecuatorianos. Ahora que estamos en temas actuales, su opinión respecto a la reforma presupuestaria en el que se estarían afectando directamente recursos que van al sistema de salud. Bueno, lo que pasa es que la Constitución es muy clara que salud y educación tienen que tener un presupuesto. No solamente habla de la gratuidad, además de la gratuidad, pero si no se ejecuta el 4 y el 6% respectivamente del presupuesto, eso es una violación constitucional. El hecho de que no se asignen los recursos para salud y educación. Entonces, el problema es que lamentablemente el país está en una crisis en donde vemos nosotros estupefactos que cada vez tiene que seguirse endeudando para lo que se llama el gasto corriente. Es como cuando las personas empiezan a pedir para comer. Como decía la vicepresidenta. Entonces, es grave porque eso significa que prácticamente no hay dinero en el Ecuador. La situación económica por la que pasa el Ecuador es realmente complicada. A mi manera de ver, es una situación que no solamente es actual, sino que eso se viene 10 años, cuando todo el mundo pensó que los recursos petroleros estaban invirtiendo en el Estado, que veíamos unas carreteras de primer orden, unos edificios de primer orden, hospitales muy elegantes, muy bien puestos, y que esa era la inversión del Estado. Mentira. Pues sí estaba en los estados. Solo deuda. Los estados de cuenta de algunas personas. Era deuda adquirida. 60.000 millones de deuda a los chinos que pagar. Y tiene que el Ecuador reunir 10.000 millones anuales para el servicio de deuda. Entonces, esas son las cosas que realmente le han puesto al país en una crisis y que lamentablemente tiene que seguir, porque caso contrario, si esto no se mantiene, va a venir obviamente una crisis económica realmente lamentable. Esperamos que la situación económica se normalice, que mejoren los precios del petróleo, que mejore lo que es la recaudación tributaria,
a quienes deben obviamente pagar los impuestos y que esto ayude pues para que el presupuesto se mantenga en los cánones normales. Doctor, ¿usted se involucra en política Bueno, a lo largo de su vida? Nunca. ¿Afiliado a algún partido? Nunca me he afiliado a ningún partido político, nunca he sido candidato a ninguna dignidad de elección popular. En más de una ocasión han tenido la bondad de solicitarme, de pedirme, de presentarme una opción de candidatura. No la he aceptado, como no la he aceptado tampoco esta vez. Da reserva entrar al tenebroso mundo de la política porque es un cuarto lleno de humo donde realmente uno no sabe con qué se va a Le escucho hablar, tiene criterios muy buenos y bien formados. ¿Por qué este rechazo a...? Bueno, no es un rechazo, sino más bien lo que pasa que la política, hay buenos políticos, hay políticos honestos, hay políticos serios, pero también la política ha sido completamente desvirtuado en sus ideales. La política es el arte de gobernar, de servir, no de servirse de la política. Y lamentablemente ha pasado eso. Estamos viendo todos los días de escándalo en escándalo, sobre todo de los políticos nacionales, viendo cada vez con mayor sorpresa lo que va sucediendo, cómo han llegado a la política y para qué ha servido la política. No solo es el Ecuador, obviamente, tenemos estos escándalos en el mundo que han ocurrido alrededor de lo que son los políticos. Y esto a veces nos hace tener un poco de desazón, hablaría, en el sentido de confiar en lo que es la política. Y yo pasé 30 años en el hospital, me entregué al hospital. Me entregué un 100% porque el director no es un director de hospital. Ahora veo que hay un director y un gerente. Toda la vida, los 30 años que yo estuve, era director general, o sea, era director médico y era gerente a la vez. Y eso, el director de una institución, el responsable, es el director de 24 horas al día, 365 días al año. Porque todo lo bueno, lo malo que pase allí, este rato, o más noche, o mañana, a la madrugada, todo es su responsabilidad. Entonces eso hizo que me entregue por entero a lo que es la conducción del hospital y le quite las horas que yo debía darle a mi familia. Entonces, estos años que estoy fuera del hospital, he recuperado ese tiempo, o estoy tratando de recuperar, y también le quité muchas horas de darles a mis enfermos. Yo me formé como médico, me encanta la medicina, me apasiona la medicina. Y entonces tuve que quitarles esas horas a mis enfermos. Ahora los he recuperado. Les estoy dando las horas que les quité tantos años nuevamente a mis pacientes, a mis enfermos. Y, como le dije en un principio, encontré un nuevo estilo de vida, que es la docencia. El transmitir y cumplir, complementar lo que es el juramento hipocrático, que es el de enseñar la medicina a nuestros semejantes. Entonces, yo creo que a veces la valorización de este tipo de actividades no tienen precio. Yo no me pongo a la idea de abandonando mi profesión o abandonando a los estudiantes para incursionar en un mundo como es la política. Quizá, yo digo, en la vida nunca la podemos decir nunca jamás. Pero nunca jamás. Eso digo, hay profesiones. Por ejemplo, un médico que ejerza la política puede seguir practicando su medicina, su trabajo. Por ejemplo, el doctor Víctor Molina, que nuevamente está en esta lida electoral. Por ejemplo, un periodista ya no sería... y perdería totalmente su credibilidad al ingresar al mundo de la política. O sea, no es tanto el sacrificio, pienso yo. No, porque cuando uno adquiere una responsabilidad, y dice en mi caso, por ejemplo, que yo sea candidato a la alcaldía de la ciudad de Azogues,
no es que tengo que desenvolverme en la alcaldía 6 horas u 8 horas, no. Yo pienso que servir a la ciudad se merece 10 horas diarias de trabajo. Nos hace falta tantas cosas y que realmente necesita de un trabajo fecundo de quien dirige, de quienes dirigen, incluido el cuerpo edilicio que tiene que estar en un municipio de Azogues, y eso no permite que uno pueda tener o distraer tiempo en otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que una actividad política es de dedicación completa. Y les repito, nunca alguien puede decir nunca jamás. No creo en eso. Mientras tengamos vida, mientras seamos críticos, mientras tengamos un poco de capacidad de resolver los problemas y de una capacidad de razonar, nunca debemos decir no voy a hacer esto, porque a veces incurrimos en un error en ello. Por el momento no, realmente Hoy no. Hoy no. Mañana sí. Hablo de mañana, que puede ser en el futuro. Puede ser en el futuro. Doctor, yo creo que la gente tiene diferentes formas de servir a la comunidad, y yo creo que estoy también sirviendo a mi comunidad. Doctor, habla usted de que faltan varias cosas aquí en Azogues. Según su punto de vista, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo que muchas de las cosas que hay que ser crítico, sin necesidad de ser criticón. Una cosa es ser criticón y otra cosa es ser crítico. Crítico es poder opinar, porque a lo mejor cuando uno está en una función directiva, si alguien le emula para corregir una cosa, lo puede hacer, depende con qué forma. Entonces yo pienso que el servicio de aseo de calles en Azogues es bueno, no puedo decir que no, bueno. Lo que nos falta es un poco de seguridad, que el municipio debe adquirir ciertas competencias que por el momento no la tiene, como es una real organización de lo que es el tráfico dentro de la ciudad, lo que es el tránsito dentro de la ciudad, que entiendo que poco a poco va a ir adquiriendo lo que son este tipo de competencias. En lo que es la parte social, la parte de salud, tampoco tiene mucha competencia el municipio. Comento que en otros países las municipalidades tienen la competencia de todo lo que son los servicios básicos, como es el agua, como es la electricidad, como es la atención primaria de salud, la salud primaria, como es lo que es seguridad pública, como es lo que es seguridad contra incendios. Todo está dentro de lo que son las municipalidades, y el Estado tiene que dar el dinero para que adquiera esas competencias. No puede ser posible que todavía los subcentros de salud tengan que ser manejados desde una zonal de Cuenca o desde el Ministerio de Salud directamente, cuando la atención primaria en casi todos los países donde ha dado muy buen resultado está en manos de las comunas, de los municipios. Los municipios representan precisamente la unión de los vecinos. Todos los 40, 50 mil habitantes de la ciudad les elegimos a nuestros ediles y les decimos: aquí están, administren nuestra ciudad, administren nuestras calles, nuestra seguridad, nuestra atención primaria. Para eso se designa el alcalde de la ciudad. Entonces, yo pienso que está bien que las competencias se vayan extendiendo de los municipios para que puedan precisamente dar una mejor prestación de servicios al público, a la gente, que somos quienes elegimos a nuestras autoridades, a nuestros ediles. Entonces, eso yo por eso digo, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Yo soy crítico, siempre he sido crítico, he criticado al Ministerio de Salud, siempre lo critiqué. Todas las cosas la mayor parte de cosas desde que estaba en el hospital, yo las hacía con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. No esperaba que me ordenen para hacer una cosa. Es decir, hay que, quizá falta a veces, exactamente, hay que explotar las iniciativas y las potencialidades de las personas para resolver los problemas. Yo pienso, ¿quién puede saber más
de lo que sucede en la atención hospitalaria, el director del hospital o el ministro de Salud, el director del hospital, pues porque el que está enfrentando todos los días, en el día a día, los problemas de salud de la comunidad, y él tiene que buscar las alternativas. Entonces, en ese sentido no hay que esperar que le ordenen hacer, no, usted tiene que hacerlo. Y le digo, todas las ampliaciones que logré hacer en el hospital, nunca recibir siquiera la autorización del ministerio, porque con trámites burocráticos y con trámites engorrosos, nunca se hubiese hecho nada si no tomaba la decisión de hacerle. Nunca hubiese habido cuidados intensivos, nunca hubiese habido una unidad de nefrología, nunca se hubiese ampliado emergencia, consulta externa, nada, si es que yo esperaba que el Ministerio de Salud me venga a dar dinero. Porque lo mejor que hacen a veces los funcionarios es cruzarse de brazos y decir, no hago porque no tengo. Y entonces no es eso. Cuando uno va a una función pública donde tiene capacidad de decisión, tiene que poner en juego todas estas iniciativas para poder concluir y para poder conseguir los objetivos que se proponen. Doctor, como médico, ya tratando a sus enfermos, como dice usted mismo, ¿cuál ha sido la peor situación que le ha tocado pasar? Bueno, ¿recuerda de algún paciente en especial? No recuerdo de un paciente en especial, pero lo grave es cuando las cosas... Hipócrates, el padre de la medicina, decía, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Qué quiere decir? Que a usted una enfermedad le puede afectar de una manera, y a mí la misma enfermedad, el mismo virus o la misma bacteria, me puede afectar de otra manera, porque usted tiene un mapa inmunológico, yo tengo otro mapa inmunológico, usted tiene un mapa genético, yo tengo otro mapa genético. Entonces, reaccionamos de diferente manera frente a una agresión. Hipócrates ya decía esto, ¿cierto? Porque vio tantos enfermos en su vida. Y entonces, cuando uno pone un esquema de tratamiento, no todos los pacientes reaccionan igual. Y eso es lo que nos lleva a tener a los médicos, la mayor parte de veces, una vida de estrés cuando se nos complica o cuando se nos fallece un paciente con una enfermedad grave. Eso realmente le pone mal, porque ¿Qué siente usted siente que la muerte le venció, que la enfermedad le venció, que sus conocimientos, que su experiencia, que todo lo que estuvo al alcance no le sirvió para retener una vida, por ejemplo. Eso es en general en todos los médicos, y entonces eso es lo peor que le puede pasar a un médico, cuando la muerte le vence en la lucha por salvar a un paciente. ¿Qué siente usted cuando pasa eso? Es frustración. Cuando eso le pase a uno es una frustración porque dice, ¿qué dejé de hacer para poder salvar? Siempre va a quedar ese pequeño resquemor. El doctor Rubén Rojas decía, ¿qué pasaría si estaba otro médico ahí? No estaba yo, sino estaba otro. Claro, puede ser también un sentimiento de que a lo mejor otro pudo haber hecho mejor las cosas. Puede ser. Entonces, eso es una cosa que es normal que sucede en el ejercicio de la medicina. El médico no tiene lugar para equivocarse. Su profesión? Bueno, no he llorado, pero realmente he sentido una fuerte depresión cuando a veces un paciente no me ha reaccionado como yo quería o he tenido que remitirle a un nivel más alto, que eso es lo menos que uno puede hacer. Cuando siente que ya no tiene más recursos para poder combatir una enfermedad, el médico tiene que tener la suficiente madurez como para remitirle a un nivel más alto de conocimientos donde se ha tratado un paciente, por ejemplo. Solo el necio puede contenerle a un paciente por decir, no, yo voy a curarle. ¿No es el ego también? El ego, obviamente, cuando el ego prevalece sobre la razón. La razón tiene que siempre prevalecer sobre cualquier ego, porque a mí no me gustaría que a un hijo mío le pase eso. Entonces, ese es lo que estamos en el día a día, todos los médicos que ejercemos la profesión. Los únicos que no tienen son aquellos que no ejercen la profesión, pero quienes estamos al frente siempre vamos a enfrentar. ¿Pero qué es lo peor que le ha tocado ver? ¿Alguna enfermedad? No sé. Bueno, no tenemos nosotros claro, pero por ejemplo hace muchos años un niño que no me bajaba la fiebre, nunca me bajó la fiebre,
de 40 grados, por más que hacíamos, le llevamos a Cuenca, le pusimos en una unidad, convocamos a muchos colegas y nunca bajó la fiebre. Y eso es frustrante, porque se acaban las herramientas con las que uno puede trabajar, se acaban los recursos, y es cuando uno ha perdido una batalla. El médico siempre está batallando contra la muerte. Y obviamente también la satisfacción, cuando tiene un niño tan enfermo y el día siguiente le encuentra recuperado, le encuentra mejor, le encuentra francamente curado en algunas ocasiones, y entonces esas son las satisfacciones que obviamente se contraponen a las frustraciones que como médicos podemos obtener. ¿Cómo justamente hacerse un poquito duros, digamos, si cabe el término, a la muerte? Porque para un doctor o para una enfermera, o sea, yo sé que es difícil, pero salen con una tranquilidad enorme, así saben que no se pudo hacer nada. Dicen que los médicos somos duros ante la muerte de los pacientes. Yo no creo que eso sea así. ¿Duros por qué? Cuando nosotros no estamos satisfechos, cuando se muere alguien que no debía morirse. Si yo tengo un paciente de 95 años o tengo un paciente que tiene una leucemia y se muere, bueno, tiene que morirse. Cuando nos frustramos es cuando se muere alguien que no debía morir, cuando se muere un niño o se muere un joven, cuando por una enfermedad X se muere. Eso sí es frustrante. Y eso no nos pasa, a pesar de que hemos pasado viendo morir gente toda la vida, porque esa ha sido nuestra profesión cuando fuimos internos, cuando fuimos residentes, cuando hemos sido médicos tratantes. Hemos visto la muerte llegar y hemos visto morirse a los pacientes. Siempre estamos, pero eso a mí no me endurece. ¿Qué sintió la primera vez? Frustración, porque no pude hacer, y precisamente porque no pude hacer nada para salvarle. Recuerdo que yo era interno en un hospital que había en Cuenca, que se llamaba el Hospital de Lea, donde llegaban tuberculosis, y un paciente joven de apenas unos 45 años, que en la tarde estuvo jugando voleibol, en la noche le vino una hemoptisis, es una hemorragia, porque se rompió una arteria dentro del pulmón, y el médico se siente absolutamente inhabilitado para hacer nada, porque no puede resolver el problema cuando ve cómo la sangre le va abandonando el cuerpo y el paciente se va cayendo hasta llegar a la última expiración. Entonces se vuelve usted prácticamente impotente para luchar contra la muerte. Entonces eso sí es una frustración, el de ver a una persona joven morirse, porque obviamente la vida es un poco dura, a todos nos gusta que nuestras familias estén todo el tiempo que sea, pero hay una etapa de la vida en que la gente tiene que prepararse para la muerte, y entonces cuando las personas han culminado hay que aceptarlo. Entonces eso a veces duele menos, pero ver morir un joven o un niño, eso es duro. ¿Y le ha tocado de pronto a algún familiar? Siempre, claro. ¿Quién no ha Pero usted mismo tratando. Bueno, no yo mismo tratando, pero no, personalmente no, pero... Pero de pronto algún colega, algún amigo suyo. Sí, muchas veces ha pasado que uno puede estar, no tratándole yo, pero teniéndole cerca. Doctor, ¿y tratar con niños? Bueno, dicen que la pediatría es una de las áreas más complicadas de la medicina, y es cierto, porque la verdad sí, que necesita trabajar en la cabeza mucho, y ya mucho, los demás. Mucho porque cuando usted le pregunta a una persona, a un niño ya de 6 años o a un adulto, y le pregunta dónde te duele, cómo te duele, y qué más tienes y cómo está. Aquí cuando se trata de niños, lo único que el niño hace es una sola manifestación, que no sabe de qué será. Llanto. Solo llora. Y entonces, ahí es donde el pediatra se vuelve casi un mago,
porque tiene que empezar a investigar a través, obviamente, de lo que se llama el interrogatorio indirecto con la mamá, cuando nos cuente desde cuándo está así, y cómo así, y por qué, y qué más tiene. Pero no son solo los guaguas los que hacen eso, hay gente adulta también que todavía se van al doctor con la mamá y ¿qué te duele? Mi mami sabe. Bueno, puede ser, pero lo más duro de la pediatría es tratar con los niños pequeños de menos de 2 años, porque tiene que empezar a hacer un interrogatorio indirecto y tener mucha experiencia como para saber qué problemas de salud puede tener este niño. Porque si usted no sabe diagnosticar, no sabe tratar. Tratar es fácil, siempre les digo a mis estudiantes, el tratamiento es fácil, coge el teléfono, entra y dice cómo tratar una bronquitis y le da el esquema completo, cómo tratar, es tan elemental. Lo importante es diagnosticar, es decir, saber qué tiene este paciente para poder escoger qué tratamiento le corresponde. Doctor, y yo estaba averiguando un poco sobre usted y hay una escuela en Biblián con su nombre. No, esa escuela de Biblián lleva el nombre de mi padre. Es la escuela Víctor Miguel Crespo, queda en un sector que se llama Aguarongo. Es en el trayecto entre Biblián y Cañas. No le han puesto el nombre completo, pero se llama Víctor Miguel Crespo Ochoa, que fue el nombre de mi padre. Mi padre fue presidente, bueno, eran lo que eran alcaldes, ahora fue presidente del Consejo Municipal, fue alcalde, fue diputado también de la República y médico asimismo entregado por entero a su profesión. Entonces de ahí viene también su apego un poco a la política. No soy apegado a la política. De forma indirecta. Bueno, me gusta la política como a toda persona, a pesar de que no se haya participado, pero sí, mi padre fue fundador del Partido Socialista, siempre nuestra inclinación ha sido un poco a la izquierda, no un poco, bastante a la izquierda, porque el socialismo en los años 40 y 50 era lo que hoy es el Partido Comunista, era lo más izquierdista que había de Antes la época. Revolución Ciudadana. Claro. Entonces él fue dirigente, fue alcalde por el socialismo, diputado por el socialismo. Entonces siempre estuvimos en esa línea, toda mi familia mismo ha estado vinculado, mi hermano que falleció estuvo también en una línea muy de izquierda toda la vida. Y realmente eso nos inclina a la política. Pero el nombre que lleva la escuela es el nombre de mi padre. Usted coleccionista también, por lo que podemos observar aquí. Sí, bueno, tengo la posibilidad de que por mi actividad médica me gusta siempre estar en eventos científicos fuera del país. Siempre me están invitando a estos eventos, en ocasiones llevo algunas ponencias, artículos de investigaciones y tengo la costumbre de colectar un vaso pequeñito en cada ciudad donde visite. Entonces voy colectando, ojalá que tenga algún rato más de 100 vasos. Doctor, finalmente en redes sociales ya circulaba su foto, su imagen por el Partido Unidad Popular como candidato a alcalde. Una imagen bien tierna, parecía una invitación al 14 de febrero. ¿Qué opinión tiene? ¿Se acercaron, hablaron? Así es, o sea, los compañeros de Unidad Popular se acercaron a proponerme la aceptación de una candidatura. Yo les dije que realmente más allá de una candidatura, lo que nos interesaría como gente de pensamiento democrático, como personas inclinadas hacia la izquierda, que quiere decir esto, que somos más convencidos del aspecto social que del aspecto monetario. Entonces, que lo que más allá de una candidatura, lo que debería llamarse es a una unidad de movimientos y de partidos que sean coincidentes, es decir, el Partido Socialista, Pachacuti, y en fin, todos los que estén orientados con una línea de izquierda. Esa fue mi propuesta a los compañeros de Unidad Popular, lo acogieron. Nunca yo acepté la candidatura y ellos subieron respetar cuando hicieron una manifestación pública de ahí. Y bueno, no sé de dónde nació la promoción de
de mi nombre. En buena hora, sí. En buena hora, gracias a los que han hecho, gracias a tanta y tanta gente que realmente me ha llamado, se ha solidarizado pensando que estoy ya de candidato a una dignidad. Y realmente no por esta circunstancia que yo le digo, y más bien yo les dije que más que una candidatura, lo que habría que procurar es una unidad de la izquierda que no existe. ¿No va a ser inscrito usted hasta diciembre? No, para nada. No estoy rechazando, pero le dije desde el comienzo, yo cuando estuve en la función pública, le quité muchas horas a mi familia y a mis enfermos. Y sería un poco difícil que me hagan cambiar de opinión al respecto. Si es que vienen con la alianza y toda la alianza pide. No creo que eso se llegue a dar, porque pero si se da. Pachacuti, que está con su candidato, un buen candidato, el doctor Juan Diego Sigüenza, es un buen candidato, es un colega prestigioso, ya tiene mucha experiencia en la parte política, ha sido concejal, y realmente yo estoy muy, muy agradecido con los compañeros que vinieron a hablar conmigo, agradecerles por esa generosidad, a organizaciones sociales, políticas que me han llamado a ofrecer su apoyo, pero que realmente yo les dije, más allá de una candidatura, lo que debe haber es un frente fuerte de izquierda que realmente acabamos de pasar 10 años de un supuesto gobierno de izquierda, que con la misma facilidad que cantaba una canción al Che Guevara en la Plaza de la Independencia, estaba en San Borondón en la noche oyendo a Camilo VI y haciendo un show privado. Miguel Bosé. Claro, o Miguel Bosé en la presidencia. Exacto. Entonces, eso no es de izquierda, porque no puede ser gobierno de izquierda quien persiguió a la izquierda. O nos olvidamos de cómo metieron preso a los dirigentes del MPD, o cómo les metieron y les acallaron a los dirigentes de Pachacuti, y a los verdaderos socialistas, no a los que se quedaron con el gobierno. Entonces, el Ecuador todavía no ha tenido un gobierno de izquierda, la verdad no ha tenido. Esto no fue nunca un gobierno de izquierda, esto fue un gobierno populista, netamente populista, que quiso ganar a la gente con bonos, que quiso ganar a la gente con cargos públicos, con contratos, con todo lo que esté a su alcance, con tal de mantener un nivel de popularidad. Entonces, no es así la política, y realmente esas cosas que se vieron decepciona la participación de la gente, que todavía no hemos entrado, y les repito un poco jocosamente, en el tenebroso mundo de la política. Bien, doctor, se nos ha ido el tiempo. ¿Cómo ha pasado? Bien, yo creo que ha sido agradable salir un poco del marco. Siempre estamos acostumbrados a hacer una entrevista a veces por televisión en forma formal, o hacer una entrevista en la radio. Hace poco tuve la oportunidad que me invitó un directo amigo, Eloy Calle, en Radio Génesis, me tuvo unas 2 horas también allí, pero esta es una entrevista agradable, muy informal, que espero que les haya gustado a ustedes, pero sobre todo a quienes nos van a ver a través de YouTube, a mis estudiantes. Ahí dígales que si no comparten la entrevista, y si no les ayuda medio punto. No hay puntos. Esos puntos que están en juego tienen que ganarse, ¿no? Compartiendo la entrevista ganan puntos. Bien, amigos, queremos agradecerles a todos ustedes, y también a Cabaña y Cancha Sintética, a Don Pancho, a Osvaldo Cumbe, Estudio Fotográfico, y a PC Plus. Informarles que nuestro próximo invitado será el colega de nosotros, el señor Román Matute. Muchas gracias.